Y sí, un nuevo programa más de Hoteles a la Carta Latinoamérica, como siempre, en la pasión y en el andamiaje que nos da la hotelería, caminando por todo el país, recopilando información, condensando biografías, y hoy tenemos un programa especial. Tenemos algo muy lindo porque una persona con mucha vocación de investigación hace 300 años que viene tejiendo. Lo vamos a ver en estado impecable, pero él viene hilvanando este tema durante 300 años de historia hotelera nacional. Buenas tardes, Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto estar con vos de vuelta. Qué lindo. Bueno, Patricio Harrington es administrador hotelero y un poco su currículum habla de una vasta experiencia hotelera. Hoy actualmente gerente general del Parque Royal Buenos Aires y anteriormente como gerente en Casa de Paz, Hotel Madero, San Telmo Luxury, Park Hyatt y Hotel Alvear. Siempre picando alto. Lindo, gracias. Gracias por estar realmente, porque realmente es Por muy favor. atrapante lo que vos hacés y es un esfuerzo que yo valoro mucho, porque en esa historia que vos venís trabajando hace mucho tiempo, ahora en serio, hay gran parte de algunas de las respuestas de este presente y también creo que habrá gran parte de algunas respuestas que vamos a necesitar en el futuro. ¿De dónde entonces nace la necesidad de escribir un libro como el que vos estás casi ya finalizando, creo, 300 años de hotelería argentina? ¿De dónde nació ese deseo? Bueno, en realidad fue la conjunción de tres cosas, de tres pasiones. La primera tiene que ver con la historia, la segunda tiene que ver con la hotelería y la tercera tiene que ver con la escritura. Viste que hay gente que habla hasta por los codos para expresarse, y mi manera de expresarme es escribir lo que venga. Y de repente fue muy loco porque se juntó la escritura, la historia, me gusta mucho la historia, y también la hotelería. Yo hace muchos años que soy profesor en escuelas de hotelería y de alguna manera siempre anduve ahí garabateando algún texto histórico para darle a mis alumnos. Se me empezó a juntar material y un día agarré y dije, che, y si me la tomo un poco más en serio, me pongo a investigar bien y hacemos algo un poco más. Y me llevó unos 4 años largos, pero bueno, o sea, 300 años de hotelería no se pueden condensar en menos de 4 años de escritura. Sí, vos sabés que cae muy simpático y torna un poquito activo el tema, porque como todos volvemos a las raíces, parecería que ahora volvemos a empezar en el mundo y parecería que ahora es vital lo que antes como una gran falta de respeto de nuestra propia cultura e historia dejamos de lado, ahora parecería que conocer lo nuestro desde la cepa, desde la esencia, tiene mucha más motivación. ¿Te sucede eso a vos ahora? Por lo menos a mí me despierta mucho más de volver a comenzar este nuevo ciclo, porque parece que aprendimos un poquito más y es como que entendemos la esencia de la cultura, de la historia de la hotelería. En Sí, tu caso, yo creo que hay mucho de cíclico en tu pregunta. Cíclico en el sentido de que este coletazo que tenemos ahora es histórico, se repite, se va repitiendo. La hotelería formal en el mundo ya lleva más de 2.300 años de antigüedad y pecaríamos de naif de pensar que esto es una cosa de, qué locura lo que está pasando ahora. Siempre hemos tenido casos así como este que se repiten cíclicamente, ¿no es cierto? sí, Y en cuanto a los orígenes de volver a lo nuestro, sí, efectivamente, bueno, ya este trabajo de investigación que hice ya llama la atención desde el título, ¿no? Porque es casi inevitable que todo el mundo me pregunte, che, pero 300 años tiene la historia de nuestro país en materia hotelera. Sí, tiene 300 años y un poco más también. lo digo una vez más, es sumamente atrapante volver a la esencia y ese relato hoy se hace como necesario para entender y comenzar. ¿Cómo entonces empieza? ¿Cuál es el punto de inicio, el periodo cero, donde vos empezaste ahí a agarrar la aguja, buscar la lana y empezar a tejer? ¿Cuál es tu periodo cero en este andamiaje que vos montaste? Bueno, hay un momento cero y hay un momento -10, porque en Epa. realidad podríamos decir que la hotelería en Argentina está documentada, lo que se dice documentada desde el año 1762, pero para entender qué pasó en el año 1762 tendríamos que ir más o menos unos 30 o 40 años un poco más atrás. De hecho, estamos hablando del Camino Real. El Camino Real, como muchos a lo mejor saben, es un camino que unía la Lima del Alto Perú con el puerto de la ciudad de Buenos Aires, que en el año 1562 de Ciudad de Buenos Aires no tenía nada todavía. Pero sí lo era Lima. Lima tenía, bueno,
gran virreinato, un gran movimiento, y en aquella época, en 1562, se determinó que había que unir los dos Pacíficos, perdón, los dos mares, el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, y para eso se determina que hay que hacer una super mega autopista que se denominó en aquel momento Camino Real. El Camino Real iba a unir 3.300 kilómetros entre Lima y Buenos Aires. Ya muchos pueblos existían, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán existían, pero todos esos pueblos barra ciudades miraban para lo que es para arriba, porque todo bajaba de Lima, ¿sí? O sea, el auge estaba en el Alto Perú. Buenos Aires era una aldea en aquella época. Y el Camino Real no era ni siquiera un camino formal, era un sendero que cada tanto tenía ciertas poblaciones, pero más que nada, más que poblaciones, tenía lo que se denominaba como postas, ¿sí? Las postas estaban ahí salpicadas una cada tanto. Imaginémonos en el año 1600, una posta era un ranchito de un ambiente de adobe, paja, tierra, y básicamente, si vos ibas por el camino real y parabas en una posta, cambiabas animales, te daban de comer lo poquitito que daba la tierra o la zona en ese lugar, y te tirabas a dormir. Y las condiciones eran tan inhóspitas que muchas veces la gente elegía no dormir en la posta, sino dormir en la propia carreta. Así que, bueno, de alguna manera, esos fueron los comienzos más informales. El Camino Real lo que proponía era mucho comercio, mucho traslado, y también otra cosa que proponía era la cuestión del correo. El correo en aquella época, estamos hablando del año 1600, 1650, era muy rudimentaria. Si vos querías enviar una correspondencia, es mucho más que probable que no llegara. Era caro. Entonces el Cabildo, para el año 1762, determina que una buena manera de hacer que el correo sea más efectivo es aprovechar una estructura que ya existía, que era la de las postas, ¿sí? O sea, que los chasques o los muchachos que viajaban a caballo llevando la correspondencia fueran parando en cada una de estas posadas, en cada una de estas postas. De ahí que estas postas, un poco más mejoradas, pasaron a llamarse servicios postales. Pero lo que nos importa de la hotelería tiene que ver con una figura designada por el Cabildo que se llamaba maestro de posta. El maestro de posta era el responsable de la posta, tenía que ser una persona de la zona, una persona idónea, una persona instruida porque manejaba papelería, y además era el responsable, como lo era antiguamente, pero ahora con mucho más vuelo, de toda la parte alimenticia, de si vos parabas a pasar la noche, te alimentaban y te daban un techo y una cama, pero ya un poco más formal, inclusive tan formal que el Cabildo había habilitado libros foliados para que vos dejes tus comentarios. Vos podías dejar tus quejas en el año 1762, a ver si en esa posta te trataron bien, o a ver si ese maestro de posta te atendió como correspondía. Así que el maestro no solo atendía la cuestión postal del servicio postal, sino también la cuestión hotelera de la época. Y es por eso que podemos decir que el maestro de posta es la primera figura del gerente de hotel que nosotros podemos llegar a reconocer en esta historia de 300 años de hotelería, ¿no es cierto? Estaba pensando qué hermoso relato, ¿no? Porque hay que crear la figura del hotel, a lo mejor no como se la conoce hoy, pero hay un halo mágico, no visible, quizás no palpable, pero hay un vestigio de una idea en aquella época, si bien ahora sustentada con las postas y con el tema del correo. ¿Cómo habrá sido el punto de unión de ese nacimiento? ¿Quién a quién? Un señor que tenía una posta y tenía un lugar para dormir en un catre, un señor que pasaba y necesitaba dormir y le pide permiso. ¿Cuál será el punto inicial de toda esta historia? ¿Alguien que lo pedía o alguien que lo ofrecía? ¿Cómo pensás vos que aquel punto inicial, el más ínfimo que nos dio paso a la hotelería 5 estrellas o 7 estrellas, hoy tomó vida? Yo creo que es un mix de las dos cosas y de ninguna en particular, porque en realidad era tan rústico, tenemos que imaginarnos algo tan rudimentario, ¿no? Una oferta tan inexistente, como quien dice, que es más tipo permiso, ¿le molesta si me tiro abajo del techo de paja? Más que otra cosa, más que una oferta, ¿sí? Imaginamos más un poco de esa manera. De todas maneras, las postas en el siglo XV, en el XVI, en el XVII,
tenían una función claramente específica, que era ofrecer recambio de animales, ofrecer techo y ofrecer comida. Eso era así. Pero era tipo, pasá, Roberto, no sé, acomódate donde puedas. No era mucho más que eso. Yo entonces simbolizo mentalmente, Patricio, dos corrientes, dos coordenadas como nos enseñaban en geometría o en matemáticas, que tuvieron un punto de encuentro. A partir de ese punto de encuentro, ¿cómo vos ves ese transitar? Si la propuesta y la oferta fueron paralelas o en algún momento alguien se alejó del otro. Esto es, todo el sistema de postas, el ofrecimiento de atención, de hospedaje, se fue alejando en cuanto a su creación de esa demanda o el huésped fue el que se alejó. A lo mejor caminaron parejo, pero yo quiero pensar ese tránsito hasta el hoy, ¿cómo ha sido? ¿Linealmente y simultáneamente uno acompañó al otro o pensás que alguien se disparó para después reencontrarse? No, yo creo que se reencontraron en un punto, ese punto claramente fue determinado por la ley de postas, la asociación de postas de 1762, donde, como te decía, tenían que garantizarle al viajante condiciones mínimas básicas sustentables, si hasta querés utilizar el término, para que la persona se pueda quedar y pasar. Yo creo que, no sé si todavía es demasiado pronto para decir profesionalizó, pero a partir de ese momento se tomó muy en serio. Yo creo que el puntapié inicial fue eso de los libros foliados, donde la gente podía dejar sus quejas o sus comentarios y eran atendidos por el cabildo. Y ese maestro de posta era monitoreado por el cabildo con respecto al servicio que brindaba. Entonces ahí ya empieza a aparecer la vocación de servicio de estos personajes, ¿verdad? Ya sea forzada por un seguimiento, o ya sea porque sí, era gente que ya se estaba abiertamente dedicado a la atención al público, al viajante. Qué increíble, ¿no? De los comentarios, las quejas, las manifestaciones, y ahí veo que hoy es muy común, ya sabemos que a lo mejor la Hotelería Nacional no califica por estrellas y tiene más ponderación y preponderancia los comentarios. Evidentemente no sabía, y qué buen dato nos das, que dejaba la manifestación de la bronca, del disgusto, del quehacer, de la atención en general, de esa hospitalidad. Pero eso también se ha cortado en algún momento, porque parecería que esta parte digital que te acabo de comentar, del comentario justamente, retomó hace muy poquito, pero me lo estás contando la historia y yo no lo sabía. O sea que eso fue gráfico, fue manual. TripAdvisor ya existía para la revolución, antes de la Revolución de Mayo, TripAdvisor ya existía. A eso iba. Entonces yo no lo sabía particularmente y entonces, ¿qué cosas pueden guardar nuestra historia? Que como decíamos en la presentación de esta charla, sean hoy parte del quehacer hotelero o puedan ser el día de mañana parte del quehacer en esta gran encrucijada para salir de la pandemia. ¿Cómo fue la hotelería? Estaba pensando, a modo un poco de chiste, pero si San Martín hubiera tenido que alojar en algunos lugares a sus granaderos, el hotelero de la cadena hotelera de aquella época hubiera hecho mucho dinero, porque tenían 4.000 hombres y que yo, pobre, dormían todos a la intemperie. Tenían un público muy cautivo con San Martín y la parte libertadora. Pero ¿cómo fue la hotelería en la Revolución de Mayo, ya en el 1800? Bueno, la hotelería en la Revolución de Mayo seguía siendo básica, o sea, acá no podemos calificar ni estrellas, ni todo lo que después se vino en el siglo XX, ¿no? Sobre todo hacia fines del siglo XX. Pero en digamos, para la época de la Revolución de Mayo, 1800, vamos a decir, ya existía hotelería en la ciudad de Buenos Aires. La particularidad, y contrario a lo que todo el mundo piensa de que estaba en manos criollas, no es así. Las posadas de la época estaban en manos inglesas. Las posadas de la época eran algunas como la posada de King, Thorne, de Smith, eran todos apellidos británicos, y eran los clásicos más conocidos, o por lo menos los mejores documentados. Quizás la más colorida de todas es la historia de una posada muy querida que se llama la Posada de Doña Clara, que fue una posada que se abrió más o menos para el año 1808 aproximadamente, por una mujer, una británica llamada Mary Clark, o por lo menos se llamaba Mary Clark en el año 1797, cuando era parte de un viaje que iba de Londres a Sydney, en Australia.
La particularidad que tenía este barco es que toda la gente que llevaba eran 2 hombres y 98 prostitutas, perdón, 78 prostitutas, ¿sí? Era un barco cárcel que iba desde Londres a Australia, cuando Australia, para los británicos, es el lugar allá donde revoleábamos a los huesos y a toda la desdichada gente, ¿sí? O sea, los presos iban a parar todos a Australia. Y ahí se iban con esos 80 presos, barco cárcel que llamaba Lady Shore, que cuando pasó por las costas de Río de Janeiro, parece que hubo un motín, en el cual murieron absolutamente todos los tripulantes, y en el cual se estima, y no está probado, que el capitán murió en manos de esta mismísima mujer, Mary Clark. No está probado, se le achaca el crimen, no deja de ser parte de lo colorido de la historia. La cosa es que por H o por B, esta mujer termina recalando en Buenos Aires para el año más o menos 1804, era una súper búsqueda, ¿cómo se llama? Búsqueda en el buen sentido, ¿no? Que hacía de todo. Y más o menos para el año 1808 terminó abriendo una posada en lo que hoy sería la calle 25 de Mayo. La llamó la posada de Doña Clara, ¿sí? Ya iba mutando el nombre. Y era una especie de boliche de puerto, donde la gente que iba eran los marineros del puerto. O sea que imagínate que la cosa a la noche se ponía media brava. Pero Darwin, que en aquella época estaba camino a la Patagonia, la citó en uno de sus libros, la nombraba, porque era un personaje muy particular, diciendo que, vamos a utilizar palabras protocolares, que tenía un lenguaje soez, ¿sí? Era brava y tenía un lenguaje soez, y calculo que eso debería tener que ver con la clientela que tenía. Bueno, la cosa fue que Doña Clara tenía su posada, le agregó un par de habitaciones, se hizo muy conocida, se hizo muy querida, era muy bonachona la mujer a pesar de que era muy brava. Estuvo casado con el comodoro Thomas Taylor, que fue el que hizo, el 25 de mayo de 1810, hizo la bandera española del fuerte, aquel 25 de mayo de 1810. Se ve que el señor era bastante vago, por lo cual la posada la administraba solamente ella, con mano bastante férrea. Pero era una posada, digamos, era la posada más popular de la época, tan popular que, viste cómo somos los argentinos, que le perdonamos el pasado a todo el mundo. Porque la mujer, a pesar de haber sido prostituta, de haber venido en un barco cárcel, ya cuando la señora era muy conocida, las señoras bien de la época iban a tomar el té a la casa, y los curas iban a rezar el rosario a las 5 de la tarde. Inclusive le han permitido en el año 1816, la eximieron de pagar impuestos por los servicios pagados en su posada. Así que bueno, es una historia bastante colorida la de Doña Clara, que puso la primera posada popularmente conocida de la época de la Revolución de Mayo. Sí, como consultores en hotelería, si fuéramos vos y yo, debatiríamos en nuestra cocina previa si la tomaríamos a ella o no como clienta, ¿no? Algunas cuestiones picantes que dejaste en el aire nos llevaría a pensar si sería o no nuestra primera clienta en la consultoría. Pero en este episodio 1 de Volver al Futuro, de esta charla linda que estamos teniendo contigo, y justamente lo denominamos así, Volver al Futuro, este episodio 1 nos lleva a preguntarte si esta pandemia hotelera de hoy día, año 2020, estuvo en aquel 1800 en algún momento, y desde ese momento mirábamos el futuro. ¿Pasó algo parecido? ¿Hay una réplica en nuestra historia de alguna pandemia, alguna circunstancia que la hotelería también haya vivido en aquella época? Sí, sí, un poco lo que hablábamos al comienzo de la charla, o sea, estas cosas, si bien son de ahora, también son de siempre, ¿sí? Y de hecho, Buenos Aires tiene una historia bastante particular, como la que estamos viviendo nosotros en este momento con el COVID-19, que tiene que ver con, todos hemos, como mínimo en el colegio, estudiado algo acerca de la fiebre amarilla de la ciudad de Buenos Aires del siglo pasado, que no solo fue una, sino que fueron dos, ¿no es cierto? Pero la primera, que fue en el año 1870, tuvo la particularidad que el primer caso documentado que se sucedió en julio de 1870 ocurrió en uno de los hoteles más famosos que tenía la ciudad de Buenos Aires, que era el Hotel Roma. El Hotel Roma competía codo a codo con el Provence, competía codo a codo, por ejemplo, con el Hotel Argentino,
¿Es el muy Roma que conocido. está todavía allá por la calle Tucumán, La Valle, por ahí? No, no, es el Hotel Roma de lo que hoy sería San Martín 104. La dirección de hoy de San Martín 104. Obviamente el edificio ya no está más, pero la particularidad que tuvo era que, dos particularidades. El Hotel Roma no solamente era conocido por competir con los mejores, sino que también era conocido por su famoso restaurante. El restaurante no solo era famoso porque la comida era rica, sino que era famoso porque fue el primero en Latinoamérica en expresar una nueva modalidad de gastronomía que se estaba dando mucho en Europa, sobre todo en Francia, que era la cocina classique, ¿sí? Que lo que se buscaba era, bueno, era un movimiento de la cocina de la época que tendía a simplificar lo complicado de la cocina de la época. Entonces, bueno, era muy chic, era muy top el restaurante del Hotel Roma, ¿no? Porque proponía y expresaba algo que no existía no solamente en Buenos Aires, sino en ninguna otra parte de Latinoamérica. Esa fue, los que estudian restaurante, el restaurante insignia de la ciudad de Buenos Aires. Y además de esta particularidad, también tuvo otra particularidad un poco más trágica, que el Hotel Roma en el Hotel Roma ocurrió el primer caso registrado de fiebre amarilla de la ciudad de Buenos Aires en el año 1870. La fiebre amarilla luego se llevaría a 14.000 personas. Esta no sería la última, pero sí sería la primera. Era un francés que se llamaba Tourette, que se trajo la fiebre desde Brasil, desde Río de Janeiro, se hospedó con la esposa. Fue una agonía, por lo que se describen en los libros de la época, una agonía espantosa, y falleció luego de 4 días en el primer piso del Hotel Roma, que era un hotel, como quien dice hoy, el Sheraton, muy famoso. Así que bueno, quedó ahí como marcado, ¿no es cierto? Imagínate que vos hoy en día tenés la primera muerte registrada en el primer piso de tu hotel, o sea, quedás sensibilizado marketineramente hablando a partir de ahí, ¿no es cierto? En aquella época, comparando con lo que nos pasa ahora, evidentemente hay una distancia abismal. Si bien la enfermedad no la podemos medir, si es más fuerte o menos fuerte, si tiene más o menos casos, sí las herramientas para combatir, evidentemente son dos escenarios absolutamente distintos. Nos hacen tener Sí, una... además, yo, perdón que te interrumpa, le agregaría también la cuestión de cómo encaramos hoteleramente hablando estas cuestiones. Hoy en día, todo hotel que se digne de brindar un buen servicio, por lo menos a futuro, ya tiene establecido una amplia gama de protocolos de cómo va a atender a su gente, a sus clientes cuando vuelvan y cómo va a comercializar su producto a partir de las aperturas, ¿no es cierto? Eso es algo que X tiempo atrás, inclusive 50 años atrás, no se tomaba en consideración, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, todo es cíclico, todo vuelve y nunca se acaba la cosa, sino que la cosa siempre continúa. Estamos en 1870 en tu relato y tenemos que volver al futuro. Si te parece, Patricio, hacemos el cierre de este episodio número 1 y dejamos abierta para el episodio 2, para aquellos que nos quieran seguir, cómo sigue el tránsito de la hotelería histórica nacional criolla, ya sacada la faceta de criolla en función de que las familias inglesas tenían la titularidad, la potestad, y hemos aprendido que tenemos que tener cuidado cuando repetimos muletillas y no tenía nada de criollo, increíblemente. Así que tenemos que volver al futuro, tenemos que volver al 2020 y lo vamos a hacer en el episodio 2. Pero antes de cerrar, decinos entonces la instancia en la que está tu libro, en definitiva el título, y cuál es la editorial que lo pondrá en la calle entonces. Bueno, mi libro tiene la particularidad que está cautivo por el coronavirus en este momento, porque estábamos con la editorial Dunque tratando de avanzar con el tema de su publicación en estos meses. Inclusive les debe hacer la presentación en la Feria del Libro también y todo. Y bueno, el libro quizás iba a ser acompañado por alguna asociación hotelera también. Pero bueno, básicamente tuvimos que poner todo en stand-by y esperar a que las cosas se acomoden un poquitito para volver a sacarlo. Así que bueno, ahí está la espera. Mientras tanto, estamos online. Increíblemente online se mueve fantástico, ya tiene más de 3.000 seguidores en menos de 4 meses. Y bueno, ¿Qué ahí dato hay de eso para seguirlo? ¿Cuál es el blog?
Si hay un blog o hay una red social detrás. Hay un blog donde básicamente yo voy subiendo, a ver, todo lo que, digamos, lo que me pasó de trágico con respecto a la escritura es que cuando terminé de escribirlo no tenía más nada para seguir haciendo con respecto a la escritura. Entonces, la apertura del blog me sirvió como una especie de excusa para seguir, viste, despuntando el Descargando. vicio y publicando los refritos y todas las cosas que quedaron en el freezer o que no entraron en el libro o que de repente siguieron apareciendo. La historia es inagotable en realidad, ¿no? Si tuviéramos que publicar todas las historias que hay, el libro tendría que tener 1000 páginas y ya sabemos que eso no es posible. Muy bien, entonces vamos a volver al futuro, dejamos el episodio 1 de este grato encuentro con Patricio Harrington, te despedimos, te agradecemos y nosotros con los demás televidentes, oyentes y seguidores nos reencontramos en el próximo programa de Hoteles a la Carta Latinoamérica. Patricio, muchas gracias como siempre. Gracias, Roberto.